Recuerde que hoy terminamos la semana de ¿qué? La semana de consagración. Estábamos en semana de consagración, cada uno tomamos un turno de oración, estuvimos orando por todo lo que Dios va a hacer este año para estar alineados con su voluntad. Estuvimos orando por ser llenos del amor de Dios, estuvimos orando por la visión de la iglesia, estuvimos orando por ser siervos fieles. ¿Por qué más estuvimos orando? Por el amor, ¿cierto? Bueno, y estuvimos orando por la perseverancia, ¿cierto? Mis hermanos, empezamos un año, ¿cierto? Y siempre que empezamos el año queremos hacer cosas nuevas, queremos cumplir propósitos, queremos proponernos metas, queremos llegar a un fin. Pero para poder cumplir todos esos propósitos y esas metas necesitamos perseverar en aquello que nos proponemos, porque a veces no terminamos o no completamos lo que empezamos. Así que este mensaje lo hemos llamado perseverar. Hemos orado por la visión de la iglesia, pero es necesario que por la visión de la iglesia ¿cómo es? Desarrollar un avivamiento espiritual permanente que genere un crecimiento integral en las personas para la gloria de Dios. Y para desarrollar ese avivamiento no podemos dejar apagar ese fuego. Y para no dejar apagar ese fuego necesitamos perseverar. No basta con una semana de consagración, es necesario una vida consagrada para Dios. Amén, es necesario. Así que vamos a ver aquí cómo la iglesia se desarrollaba o se entrenaba para que ese fuego no se apague. Cómo la iglesia se entrenaba cada día, porque perseverar es una disciplina. Perseverar también es si usted mira y busca textos en la Biblia, a veces traducen algunas versiones la perseverancia en paciencia, ¿cierto? También paciencia. Y vamos a mirar cómo la iglesia persevera. Entonces, dije que Hechos, ¿cierto? Hechos 2:42. Vamos a orar antes de leer. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, por tu presencia aquí con nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Dios de los cielos, por tu grandeza. Gracias, Señor, porque está dentro de tus planes que cada personita que está aquí esté aquí, Señor. Ha sido tu plan, ha sido tu voluntad. Tu palabra dice: no me escogisteis vosotros a mí, mas yo escogí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Amén. Y Padre, yo oro así, para que tú nos des oídos que oigan, corazones que entiendan y retengan tu palabra, para llevar fruto que abunde y fruto que permanezca. Yo te pido, por favor, Espíritu Santo, que tomes mi vida, mi mente y mi corazón. Que pueda yo no solamente enseñar tu palabra, sino vivirla. Pero también oro por mis hermanos que la escuchan, para que no sea tan solo oidores, sino también hacedores. Espíritu Santo, toma nuestras mentes, nuestras vidas y santifícanos por medio de tu palabra. Empodéranos, Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Transfórmanos por medio de tu palabra. Nos disponemos a ti, Espíritu de Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Señor, solo sería información a nuestras mentes, pero necesitamos que esta información baje al corazón. Por eso necesitamos que seas tú iluminándonos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Padre nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, leemos Hechos 2:42. Dice la palabra de Dios: y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión los unos con los otros. ¿En qué más? En el partimiento del pan. ¿Y en qué más? Y en las oraciones. Hoy vamos a hablar acerca de este texto, ¿cierto? Cómo perseveraba la iglesia primitiva, la primera iglesia, los que iniciaron siguiendo a Jesucristo. Entonces, lo primero es que dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles.
La traducción, la Nueva Traducción Viviente dice que los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. O sea, es una dedicación, una consagración a la doctrina, a la palabra de Dios. Había una devoción por la palabra. Ellos no hacían solamente un devocional, no solamente leían la palabra, sino que se dedicaban a estudiar la palabra, a estudiar la doctrina. Recordemos que en esos momentos ellos no tenían toda la palabra como la tenemos nosotros. Ellos tenían hasta el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero también había algo que enseñaban los apóstoles y es todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo llamaban el didaje, ¿cierto? El didaje, porque recuerde que hasta ahora empezaban a ser escritas los evangelios, las cartas de Pablo. Acuérdese que Pablo no fue seguidor de Jesús, no hacía parte de los 12 apóstoles, sino que fue después ya de Jesús muerto y resucitado que Pablo siguió a Jesús. Por lo tanto no tenían, y Pablo escribió ¿cuántas cartas del Nuevo Testamento? 13 cartas, ¿cierto? Entonces toca empezar las escuelas CEFI para que aprendamos toda esta información, ¿cierto? Mayrita, ¿vas a decir algo? La Didaje era como una escuela CEFI. Exacto, gracias. Mayrita nos explica que la Didaje era como una escuela CEFI donde se hablaba la doctrina. Pero póngale cuidado que ellos no solamente leían, sino que dice que se dedicaban, perseveraban en esa doctrina, era algo continuo, hicieron un compromiso con la palabra. Y cuando el Espíritu Santo guía a la iglesia, es guiada por medio de la palabra. El Espíritu Santo ilumina a la iglesia, pero ¿qué ilumina si no hay palabra? Si no conocemos la palabra, si no escudriñamos la palabra. Entonces el ejercicio de la iglesia primitiva era perseverar no solamente en la lectura, sino perseverar en el estudio, en la meditación y en la aplicación de la palabra, ¿cierto? Era una iglesia guiada por el Espíritu Santo y vemos cómo el Espíritu Santo hablaba, pero en ellos había doctrina, palabra, la vivían, en ello, a ellos se dedicaban. Ahora la pregunta es, ¿nosotros perseveramos en la palabra? Perseveramos, leemos, nos dedicamos, nos apasionamos por la palabra. Cuando hace 500 años, cuando vino la Reforma, recuerde que hubo un tiempo en que la palabra no podía ser expuesta, solo estaba escrita en latín y solamente la Iglesia Católica podía, digamos, estudiarla e interpretarla. Cuando viene la Reforma con Martín Lutero y todos esos, Calvino y todos esos hombres de Dios, cuando viene la Reforma surge un avivamiento en la iglesia. Todos conocen de ese avivamiento, un despertar. ¿Por qué ocurre ese despertar? Porque el centro viene siendo ahora la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios viene siendo ese combustible para producir un avivamiento. Pero no la palabra por sí sola, si no nos dedicamos a estudiar la palabra. Nosotros aquí todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos estudiando un libro de la Biblia. Así que está usted cordialmente invitado. Porque dice la palabra de Dios que ellos no lo hacían por sí solos. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Ellos lo hacían juntos. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero yo aprendo de mis hermanos. Yo me siento y leo y estudio y me encanta estudiar la palabra. Uno de mis hobbies es leer la palabra. Uno de mis hobbies es eso, lo disfruto. Pero cuando me siento con otras personas, aprendo más. Entiendo del hermano cómo Dios le reveló esto, cómo el hermano le reveló aquello. Cuando vengo a la iglesia y me explican la palabra, también aprendo. Entonces esa era una iglesia dedicada a estudiar la palabra. La palabra es alimento para nuestra alma. No es posible santificarnos sin usar la palabra. El Señor Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es
verdad. Entonces somos santificados, somos, ¿cómo se dice? Sí, mejorados, santificados en la medida que nos dedicamos a la palabra de Dios. En proporción a lo que nosotros estudiamos, somos redarguidos, nos miramos como en un espejo y nos vemos las cositas feas por medio de la palabra. En esa misma medida somos también santificados, porque si no nos miramos al espejo, no vemos que estamos despeinados. Si no nos miramos al espejo, no vemos que estamos sucios, que no nos limpiamos aquí, que no nos quitamos las lagañas. Pero si nos miramos al espejo, entonces vemos lo malo, no que hay en el hermano, sino lo que hay en mí, para limpiarme y santificarme. Pero eso requiere dedicarme a la palabra, y esa era una actitud y era una disciplina de los apóstoles. Todo el tiempo, continuamente, perseveraban, ¿cierto? No se rendían, no desfallecían en esa tarea. El Espíritu que mora en nosotros ilumina la palabra cuando la leo. El Espíritu Santo también crea hambre por la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo también es la que nos ayuda a poner en práctica la palabra de Dios. Pero todo esto el Espíritu Santo lo hace por medio de la palabra. El Señor Jesucristo guía a la iglesia por medio del Espíritu. El Espíritu, dice la palabra de Dios, que el Espíritu nos guía a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Entonces, mis hermanos, oramos por ser llenos del Espíritu Santo, oramos por ser una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo, por ser llenos del Espíritu Santo, pero necesitamos dedicarnos a la palabra de Dios, consagrarnos, ser devotos a su palabra, ser estrictos con la palabra y yo mirarme de verdad. Nosotros tenemos un poder glorioso y es el poder del Espíritu Santo, que es capaz, dice la palabra de Dios, de producir en mí el querer como el hacer. Así que no dejemos de decir, es que yo no puedo, es que yo soy débil, es que no podemos hacer eso, porque es como si no creyéramos que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él es el que lo hace. Amén. Bien, mis hermanos. Pero entonces sigue diciendo que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, pero también perseveraba en la comunión unos con otros. El Espíritu Santo guió a la iglesia a la comunión. El Espíritu Santo guió a la iglesia o diseñó la iglesia como una iglesia que vive en comunidad. Nosotros no podemos decir yo soy iglesia, porque eso es una palabra como individual, sino decimos somos iglesia, somos. Dios diseñó la vida cristiana no para vivir solo, no para andar solo, no para ver una predicación por una pantalla, por YouTube, no para nosotros solos, ¿cierto? Necesitamos vivir en comunidad. Mis hermanos, cuando nosotros perseveramos en la palabra y aprendemos la palabra, es en la comunión con los hermanos que aplicamos la palabra. O sea, es imposible ahí es donde yo soy afinado, ahí es donde yo soy probado de cómo yo aprendí lo que yo aprendí a través del estudio de mi palabra, porque vivo en comunidad, vivo en comunión, ¿cierto? La unidad de la iglesia no solamente se basa en reunirnos y estar juntos, no, sino en estar unidos, unánimes, dice por ahí un texto, bueno, después lo busco, pero dice unánimes, eso significa en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros servimos en una comunidad, pertenecemos a una comunidad, sabemos las necesidades que tienen los otros hermanos. Tenemos en nuestro corazón, si somos iglesia, un deseo
de servir a otros, de ayudar a otros por lo que ya he aprendido en la palabra, ¿cierto? Entonces no puedo vivir aislado, no puedo estar aislado de la iglesia. Es imposible. Nosotros aquí en la iglesia tenemos unas células de crecimiento integral y los invitamos también a las células de crecimiento integral. Ahorita vamos a ver dónde se encuentran ubicadas, donde podemos tener comunión con los hermanos, conocer la necesidad de los hermanos. Entonces, una iglesia guiada por el Espíritu une al pueblo de Dios, ¿cierto? Miremos ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Miremos qué dice Hechos 2, versículo 44 al 45. ¿Lo tenemos? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué dice? Que los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Juntos. Y que adicionalmente tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En esta época, la iglesia dependía los unos de los otros. En esa época. En esta época también. Sí, también dependemos los unos de los otros, ¿cierto? Esto muestra una iglesia, aún dice que tenían en común todas las cosas, que vendían sus propiedades y compartían con los demás, ¿cierto? Así que ella sabe qué tiene que hacer al salir de este lugar. No, mentira, ya vale se ríe. Pero sí, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Saber que nos damos por otros, no vamos a vender a dejar a nuestros hijos sin casa, obviamente, bueno, pero sí aprendemos a ser una iglesia desprendida de lo material, ayudar a los otros, a veces nosotros mismos dejar de ceder de pronto cosas que amamos por ayudar a otros que lo necesitan, y por eso es necesaria una vida en comunidad, desprendernos para bendecir a otros. El Señor mismo se despojó a sí mismo, dice la palabra de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, y dice que al final, cuando las personas querían seguirlo, le decían, síganme, pero yo no tengo ni de una almohada donde poner mi cabeza, ¿cierto? Él se despojó, y a la iglesia nos debe caracterizar eso, no el amor o más bien el ser desprendidos, no el amor por lo material, sino por los tesoros que están ¿dónde? En el cielo. Está mal que tengamos, que seamos prosperados, que compremos casa, carro, que Dios nos bendiga. No está mal. El Señor lo hace y seguramente multiplicará y bendecirá tu vida cuando tú eres fiel. Lo malo es aferrarnos a ello. Yo no puedo vivir en una iglesia de manera individual. Nosotros, por ejemplo, gracias mi hermana Glorita, nosotros con mi esposito, Dios nos ha permitido servir en esta iglesia como pastores, pero nosotros también somos ovejas. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros también tenemos las mismas necesidades que ustedes tienen. La necesidad de llorar con otros, de escuchar el consejo de otros, la necesidad de pedir oración, la necesidad de orar por otros, ¿cierto? Y todos nosotros tenemos esas mismas necesidades. Buscar consejo, que nos escuchen, ser escuchados. Nosotros tenemos esa necesidad, ustedes también la tienen, y eso no lo podemos hacer si no estamos en esta. Entonces no basta solo con estar juntos, necesitamos estar unánimes, aprender a amarnos, aprender a perdonarnos, aprender a ver los errores de otros con misericordia, ¿cierto? Por eso dice la palabra de Dios que ellos perseveraban en la comunión. ¿Por qué hablan de perseverar? Porque se sabe que no es fácil, porque todos somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos caracteres diferentes. Por lo tanto, tenemos que perseverar en el amor, en el perdón. Somos afinados, ¿cierto? Afinados los unos con los otros. Es ahí donde podemos aplicar la palabra cuando nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen, ¿cierto? Primeramente con los de la casa, primeramente con ellos. Amén. Tengamos cuidado
Tengamos cuidado porque, mire ese texto que dice allá, en la cartelita azul. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Amén. Entonces Pablo decía a la iglesia de los Gálatas, ¿cierto? A de Filipenses dice que teníamos que estar, ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Hoy en día hay una contienda en Colombia donde estamos peleando nosotros mismos con nosotros mismos. Hay una guerra civil que se está desatando por allá en el norte de Santander. Y es triste porque no estamos peleando con los enemigos de afuera, sino que estamos peleando entre nosotros mismos. Si hay una división y una casa dividida, no prosperará. Entonces nosotros no podemos hacer lo mismo, pelear entre nosotros mismos. Pablo decía en Gálatas, tengan cuidado porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes. Más bien que, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el evangelio. El enemigo no es tu hermano, el enemigo no es la persona que te ofendió, el enemigo no es el hermano que se fue hablando mal de la iglesia, el enemigo no es nada de eso, ¿cierto? El enemigo es ese león, dice la palabra de Dios que es Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar y se complace y se alegra cuando en una iglesia hay contienda, los unos con los otros. No hemos nosotros de darle esa alegría, esa complacencia al enemigo, debemos dársela ¿a quién? Al Señor. Hay una película que se llama, es un libro, pero yo vi la película, que se llama No te daré mi odio. Es muy bonita, se la recomiendo. Y nosotros mismos podamos decir eso a Satanás, no te daré mi odio, no permitiré odio ni resentimiento en mi corazón contra mi hermano, no le voy a dar eso al diablo, ¿cierto? No le voy a permitir eso, que él tome esa ventaja sobre mi vida. Así que mis hermanos, luchamos juntos, hombro con hombro, contra un enemigo que tenemos en común. La unidad tiene que ser trabajada, unánimes, cada día, ¿cierto? Miren lo que dice el versículo 46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Unánimes, cada día, ¿dónde? En el templo. ¿Qué significa? Juntos. Miren que ahí usa dos palabras que habla de constancia y perseverancia. Primera, perseverancia, ¿cierto? O sea, sin desmayar, sin rendirse. Y luego cada día, que habla también de constancia. Ser constantes. Listo. Pero también dice, vamos en el versículo 42. Ya vimos que perseveraban en la doctrina, que perseveraban en la comunión los unos con otros, que es donde aplicamos la doctrina que aprendimos. Y en el partimiento del pan. El partimiento del pan es un momento de la historia que Dios quiere que jamás olvidemos, ¿cierto? Cuando los apóstoles perseveraban en el partimiento del pan, habla de la cena del Señor, donde hacen memoria y celebraban, ¿cierto?, en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esos tiempos son tiempos hermosos donde nosotros debemos reflexionar en lo que Jesús hizo por nosotros. Es donde nosotros reflexionamos y decimos, Señor, gracias. Y ellos ahí cuando tomaban el pan y bebían la copa, recordaban por qué estaban haciendo todo eso. ¿Qué era lo que los movía a ellos a no desfallecer? Recuerden que esa era una iglesia que estaba siendo perseguida. Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dijo, porque esta copa no la volverán a beber, sino hasta cuando yo venga, ¿cierto? Dice el Señor. Es decir, ellos anhelaban un tiempo, un momento en el cual iban a volver a tomar esa copa, pero en el reino de Dios con el Señor. Amén. Así que sí, lo hacemos y a veces se nos convierte como en una liturgia y no importa el momento en que aquí nosotros
celebramos la Cena del Señor los primeros domingos de cada mes. Pero no lo convirtamos en un rito, sino en un tiempo de reflexionar y de recordar lo que Cristo hizo por mí. Amén. Amén. Cuando nosotros estamos en ese momento del partimiento del pan, recordamos el amor de Cristo. Pablo decía que cuando él experimentó el glorioso amor de Cristo, la única opción que él tenía era la de dedicar su vida al servicio al Señor. Cuando usted y yo experimentamos y entendemos cada día el amor del Señor, somos, dice la palabra, constreñidos, ¿sí? Que significa estar como entre espada y pared. Ahí, no tengo otra opción. No tengo otra opción que amarte, que adorarte. Una de las razones por la cual yo estoy aquí es porque cuando conocí el amor del Señor, el Señor me dijo, si me amas, me sirves, ¿sí? Y eso fue lo que quedó en mi corazón. Señor, yo te amo. Y he entendido lo que tú hiciste por mí. Amén. Entonces, ¿por qué debe ser el amor? ¿Por qué celebramos ese momento? Para recordar el amor. Y el amor es ese motor que nos hace perseverar en el Señor, que nos hace vencer toda circunstancia, toda situación que se nos presenta. Es el amor. Entonces, por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo vencía todo. Entonces, nuestra motivación cuando comemos el pan y bebemos la copa, nuestra motivación a perseverar no es el infierno, la realidad del infierno, sino el amor de Dios. Amén. Y por último, perseverar en oración. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto perseverar en la oración? Porque a veces nos dormimos, porque a veces ya oramos y no sabemos qué decir, ¿cierto? Debemos decirle, Espíritu Santo, enséñame a orar. Hay algo que yo noto, y es que a veces las personas oran y ya tienen un listado preparado para decirle al Señor, yo no puedo orar. Y ustedes pensarán, es que ella siempre repite las mismas palabras. Y yo digo, pues que yo no puedo orar sin adorar. Yo no puedo orar sin decirle, Señor, gracias porque estás aquí. Yo no puedo orar sin decirle al Señor, Señor, te adoro, tú eres grande, tú eres temible, tú eres fuerte. Sin entender quién es Él y sin ser consciente de que Él está con nosotros. No podemos. Sí, algunas veces nos han dicho, porque siempre la alabanza al principio y luego la palabra y luego todo eso. Sí, el orden realmente no es tan importante, pero yo pienso que la adoración debe ser primordial. Debe ser lo primero para el Señor. No podemos entrar de una vez a que el Señor nos hable y nos cuente sin antes haber entendido delante de quién estamos. Así mismo pasa en la oración, ¿cierto? Si nosotros somos conscientes delante de quién estamos, pues va a ser más sencillo, digo yo, ¿cierto? Va a ser, wow, te estoy viendo a ti, Señor, estoy viendo tu grandeza. Es tan grande el privilegio que tengo que no quiero salir del lugar de tu presencia, ¿cierto? Pero a veces la oración se vuelve rutinaria o aburrida, oramos las mismas cosas acerca de las mismas cosas y usamos las mismas palabras, ¿cierto? Pero entonces, mis hermanos, si usted y yo perseveramos en la palabra, y si usted ora, y les he dicho a muchos, ore con la palabra, porque entonces usted va a tener palabras nuevas y frescas, cosas más importantes por las que orar. Nosotros tenemos un listado de oración y unas peticiones para Dios, y Señor, sáname, ayúdame, danos salud, guárdanos, que nos vaya bien, que Dios nos bendiga. Pero así no nos enseñó a orar el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, ¿cómo les enseñó a los apóstoles a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconoce la grandeza de Dios. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Ni siquiera las peticiones de Él. No se haga lo que yo quiero, pero nosotros vamos con todo lo que queremos para nosotros.
No es que no podamos pedirle, sí, tenemos necesidades y peticiones, sí, pero el mismo Señor Jesucristo fue ejemplo cuando dijo, Señor, yo no quisiera vivir esa cruz, pero no se haga de mí lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. ¿Cierto? Y sí podemos pedirle, Señor, yo aquí no quisiera vivir esto, te pido esto, ayúdame con esto, pero Padre, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cierto? Entonces debemos aprender a orar, a saber que estamos conversando con Dios, que más que una oportunidad para ir a pedirle 1000 cosas, es una oportunidad que tengo para conocerlo, para conocerlo a Él, por eso yo no puedo orar sin la palabra de Dios, no puedo. A veces los domingos se me queda aquí la Biblia y me toca de madrugada salirme aquí al frío y buscar, además que me toca, tengo allá muchas Biblias, pero yo tengo subrayados los versículos, entonces me queda más fácil orar cuando los subrayo, porque a veces usted mira y ¿qué oro? Ay no, yo subrayé el texto que el pastor predicó, entonces voy a orar ese texto. Señor, enséñame a perseverar en la doctrina tuya, en tu palabra, enséñame a perseverar en la comunión con mis hermanos, enséñame a amar a este hermanito que me dijo esto que no me gustó, ayúdame, Señor. ¿Será que no vamos a tener que orar? Mire, aquí está todo, mire, aquí usted no le va a alcanzar la vida para orar. Amén. Así que debemos perseverar en la oración, ¿cierto? La oración me da luz para ver lo que no debo hacer, para tomar decisiones, para dejar cargas en las manos de Dios. Yo no sé si a veces a usted le pasa, pero a veces yo me cargo con cosas, me preocupo de otras, y si no oro no puedo ser feliz. ¿Sí? Hasta que no voy a la presencia del Señor y le digo, Señor, te entrego esto, este enojo, esta preocupación, hasta que no adoro, hasta que a veces tengo que gastar mucho tiempo porque aún sigo pensando mal sobre Pepito. Señor, quita este pensamiento que no es tuyo, Señor, y coloca mis pensamientos en los tuyos, así tenga que adorar, que leer la palabra. Hay que perseverar, mis hermanos, en la oración. Estás conversando con Dios, Él te ayuda. Entonces Él baja tus pensamientos y entonces Él te ilumina y te muestra cuál es su voluntad, y entonces aprendes a orar tu voluntad. Ayer una hermanita decía, el Señor me mostró una palabra y para mí fue wow, ¿cierto? Y había leído, pero el Señor me la mostró y fue porque estaba ahí con el Señor y el Señor le estaba hablando, estaba teniendo una conversación, no era solo de aquí para allá, sino de allá para acá, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, hay que orar, pero donde la pasión por Dios es débil, la oración es débil. ¿Cuántos aquí se enamoraron de una persona, cierto? Cuando nos enamoramos y hablamos horas por teléfono con esa persona. O presencialmente, acuérdese. Y horas hable por teléfono y 10 minutos, cuelga tú, ¿cierto? Entonces, y horas, y había tanto de qué hablar, y hay tanto por qué conocer, qué saber de la otra persona, y me arreglo y me alisto, y esa noche ni duermo de pensar en que me voy a encontrar con la persona. Pero cuando la pasión por Dios es débil, nuestra conversación es débil, es corta, es pequeña, y ahí queda, ¿cierto? Pablo nos anima a orar en el Espíritu. Mire, Hechos 1:14. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mis hermanos, es importante orar en comunidad, así todos junticos, porque la palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Padre oye nuestras peticiones. ¿Cierto? No es que estemos solos y no las oiga, pero somos intencionales cuando nos unimos. Creemos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos oración los martes a las 5 de la mañana para que oremos juntos.
Tenemos oración los sábados a las 6 de la mañana para que oremos juntos. Tenemos vigilia. El viernes hicimos una vigilia. ¿Cuántos vinieron a la vigilia y se gozaron ese tiempo con el Señor? Y aprovechamos ese tiempo para orar juntos, ¿cierto? La palabra, acuérdense que el lema de este año, ¿cómo es? Viviendo nuestro Pentecostés. Y la iglesia primitiva, cuando recibió el poder y el fuego del Espíritu Santo para empezar a llevar a cabo el plan de Dios, estaban orando ¿cómo? Juntos. Más de 100 personas en una terraza, dice la palabra de Dios. Y se derramó el fuego, la pasión. Porque el Señor se agrada de ver un pueblo unido. Es como cuando usted va a una fiesta, invita a alguien a una fiesta, usted lo invita a su fiesta, le hace comida, torta, de todo, piñata y todo, y nadie llega, y hay uno o dos. ¿Cómo se siente el que hizo la celebración? Pues el Señor también le alegra cuando nos unimos por Él, cuando estamos todos en un mismo espíritu, alabándolo, gozándonos en su presencia. Eso no podemos hacerlo solitos. Amén. Colosenses dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Efesios dice, orando en todo tiempo. ¿En cuándo? Todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello por todos los santos. Hemos de perseverar en la oración. Amén. 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 Mis hermanos, ya con esto casi termino. Ya. Entonces, había alguien me hacía una pregunta hace unos días y decía, ¿cómo es orar en el Espíritu? ¿Cierto? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es orar en el Espíritu? Y entonces yo pensaba, porque dice que orando todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y yo pues dije, Señor, sí, ¿cómo es orar en el Espíritu? Pues uno cree que lo sabe, ¿sí? ¿Sí? Pero orar en el Espíritu no tiene mucha, ¿cómo se dice? Como mucha ciencia, lo he entendido, ¿sí? Obviamente que hay otra forma de orar, que es el orar en lenguas, ¿cierto? Los dones de las lenguas, eso también es orar en el Espíritu. Pero orar en el Espíritu es básicamente rendir mi yo al Señor. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Que ya no soy yo, que yo rindo mi voluntad a los pies del Señor. Ya no es, Señor, ya no es como yo quiera, de la manera que yo quiera y en el momento que yo quiera. Ya mi oración es en el Espíritu. Señor, es como tú quieras, ¿cierto? Eso es orar en el Espíritu, no a mi manera, sino siendo guiados por el Espíritu de Dios. Eso es orar en el Espíritu, no en mi carne. Amén. Mis hermanos, cuando nosotros oramos al Señor, debemos recordar también que el Señor es nuestro hermano, ¿cierto? Porque Él es el Hijo unigénito y nosotros hemos sido adoptados, ¿cierto? Y ahora somos hijos de Dios, somos hermanos. Y dice la palabra de Dios que podemos acercarnos confiadamente. Y el Señor dice, yo soy tu hermano, yo soy tu amigo. Pero también dice, recuerda que yo soy tu Señor y tu Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos en oración, debemos recordar que tenemos la confianza de hablar con el Señor, pero no es como hablar con cualquier persona. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, nuestra actitud es reverente, nos preparamos, no es como hablar con mi brother, no, hablo con el Creador y yo soy una criatura. Entonces, mi manera de presentarme delante de Dios va a ser distinta, ¿cierto? Señor, estoy delante del Dios creador del universo, ¿cierto? Entonces debemos entender que Él es nuestro hermano, pero que también es nuestro Señor a la hora de acercarnos al Padre. Entonces ya sabemos qué es perseverar, ¿sí? Si usted lee esos 4 puntos, vemos que pareciera que fuera fácil, porque es sencillo. El Señor no nos está pidiendo que
que vayamos a la cruz y nos crucifiquemos. Él no nos está pidiendo que sacrifiquemos a nuestros hijos, que entreguemos nuestros bienes. Él no nos está pidiendo eso. Usted ve que lo que acabamos de leer es algo sencillo, pero en lo cual necesitamos ser dedicados. ¿Por qué? Porque hay enemigos que están en contra de nuestra consagración. Hay enemigos latentes que están buscando que usted tropiece, que usted desmaye, que usted se aísle, que usted se vaya de la iglesia, que usted se aparte del Señor. Y puede lograrlo si nosotros no perseveramos en esto. No sé, tal vez usted haya un momento en su vida que usted haya dicho: yo no quiero más esa iglesia. No más. Allí fue herido. Pues es necesario perseverar en la comunión, perseverar en sanar esas heridas y seguir perseverando en la comunión con mis hermanos. No puedo decir, yo creo, eso lo decía, creo que Marcos Brunet, escuché decirle, no puede decir que estamos bien con Dios si estamos mal con la iglesia. Porque él dice que Dios no es un monstruo sin cabeza, ¿cierto? Y que si nosotros estamos mal con la iglesia, estamos mal con su esposa. Y por lo tanto, si estamos mal con su esposa, estamos mal con Dios. Entonces necesitamos reconciliarnos con la iglesia, mis hermanos. Entonces, perseverar, ¿qué es? Es mantenerse en pie en medio del conflicto. Es no desplomarse bajo la presión, es estar firme. ¿En qué? En la oración, en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, a pesar de todos esos enemigos, ¿cierto? La palabra de Dios en Lucas 8:15, léala, busquémoslos, Lucas 8:15, ¿qué dice? Dice, mas la que cayó en buena tierra, está hablando de la semilla, o sea, la palabra de Dios. Dice, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿cierto? En la Nueva Traducción Viviente dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra, yo oro para que usted, su vida, su corazón, sea buena tierra, sea buena tierra, y dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. ¿Cuántos se van a aferrar a su palabra? Amén. Con paciencia, ¿cierto? Producen una cosecha enorme. Vaya a Santiago. Creo que es capítulo 1, lo leímos esta semana. Santiago 1. Ya les digo el versículo. Allá. 1, versículo 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué quiere decir? La prueba de nuestra fe produce perseverancia. Entonces, ¿es usted probado en la oración? ¿Es usted probado en la comunión, cuando está juntos con otras personas con las que ustedes, a algunas les gusta y a otros no les gusta? Ahí su fe es probada. Cuando usted está en la palabra es probado, ¿cierto? En todo tiempo somos probados, porque es necesario saber si hemos de perseverar o si hemos de rendirnos, ¿cierto, mis hermanos? Y dice Santiago, pero no lo reciban. Cuando vengan esas pruebas, no se aflijan por ellos, recíbanlas, porque eso va a producir en ustedes paciencia. Alguien decía, no oren por paciencia, porque vienen pruebas, pero son necesarias las pruebas, porque si no hay pruebas, no sabremos perseverar, y si no perseveramos, la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que se mantiene ahí. Sí, mis hermanos, esos hermanitos, 80 años en la iglesia sirviendo, amando al Señor.
con sus luchas, sus dificultades, con sus situaciones, pero no se soltaron de la mano de Dios. Y un día van a estar delante de la presencia del Señor porque perseveraron, porque esperaron en el Señor, supieron esperar en Él. No es eso, no son nuestras obras, pero esperamos en la promesa. Porque yo puedo decir, no es mis obras, pero si yo desecho al Señor Jesucristo, pues no esperé en su promesa y seguramente pues estoy rechazándolo a Él, rechazando su salvación, rechazando su galardón. No es la perseverancia la que me salva, no lo es. Pero es como cuando tú te sientas en esa silla a esperar que el Señor venga y usted se cansó y mejor se fue. El Señor vino y usted no estaba. Así es. Perseverar es estar listos. Eso es perseverar. Y oro por una iglesia que esté lista. Esa iglesia estaba ahí, el Señor les dijo, vayan a Jerusalén, esténse ahí quietos y esperen para cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ahora el Señor dice, perseveren en la palabra, en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y esperen cuando yo venga por ustedes. Estén listos. Amén. Vamos a perseverar. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. La maldad se ha multiplicado y se va a multiplicar mucho más. Por lo tanto, usted debe redoblar sus esfuerzos. En oración, en ayuno, en palabra, sí. No porque seamos religiosos, no. Lo necesitamos. Es nuestro combustible. Lo necesitamos, mis hermanos. Amén. Perseveremos en la iglesia. Perdonemos a aquella persona que nos ha herido. Sanemos nuestra comunión con los hermanos. Perseveremos en Dios, no nos rindamos. Bendito Dios Todopoderoso, quiero agradecerte por tu palabra, Señor. Creemos que estamos todos unidos en ese mismo sentir. Cuando tu palabra dice, Señor, que estamos viviendo nuestro Pentecostés. Y Señor, queremos estar listos. Queremos, Dios, que tú nos des la gracia, nos des la fuerza para perseverar en todo tiempo. En esos momentos difíciles, Señor. Para que cuando seamos hallados en diversas pruebas, podamos saber que esa prueba va a producir en nosotros paciencia. Nos va a hacer fuertes, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Señor, yo te pido que tú levantes esta iglesia como una iglesia, a cada uno, a cada persona, Señor, el que tú conoces, el que tú estás viendo en este momento. Haz de esa persona que no se cansa de hacer el bien, que no se cansa de orar, que no se cansa de buscar tu rostro, que no se cansa de perdonar una y otra vez, que no se cansa de reconciliar, que no se cansa de tu palabra, Señor, que no se cansa de hacer el bien a otros, porque a su tiempo segará si no desmaya. Padre, yo te pido que tú levantes una iglesia valiente y esforzada. A veces queremos hacer proezas y maravillas, pero Señor, tú solo nos pides que seamos constantes en aquello que nos estás pidiendo hoy, que seamos dedicados en ello, que esperemos en ti, porque tú vendrás por una iglesia que está lista, que espera, que persevera, que no se deja aislar, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos. Ayuda a tu pueblo, ayúdame a mí, Señor. Tú sabes que hay momentos de debilidad en que tal vez me he cansado, Señor, en que me he sentido tal vez desanimada, Señor. Pero Padre, vengo a ti todos los días, Señor, y suplico tus fuerzas y tú me las das, Señor. Y yo oro porque hoy, si hay alguien que esté desanimado, si hay alguien que tiene pocas fuerzas, multiplícaselas hoy.
Produce en esta iglesia, en cada corazón, el querer como el hacer de tu perfecta, de tu buena voluntad. Produce en cada uno el querer orar, el querer leer tu palabra, el amarla, el apasionarse por tu presencia, el perseverar en la comunión, Señor, en el perdón, el perseverar para poder ser mansos y humildes, tener un corazón perdonador, Dios, tener un corazón más como el tuyo. Y es allí viéndote a ti, Señor, donde tú nos haces más como tú, Señor, donde tú nos das ese amor que nos falta para vivir en comunión, donde tú nos das esa sabiduría que nos falta para tomar decisiones en nuestra comunidad, donde tú, Señor Jesús, nos das la fuerza que nos falta, Señor, los dones que nos faltan para poder servir a otros. Padre, yo te pido por una iglesia esforzada, valiente, que persevera, que no se rinde, que no se cansa, Señor, que hoy se compromete, que hoy toma una decisión por ti, por vivir, por lo que realmente importa, por vivir para Cristo. Padre, que está preparado, que sigue los lomos de su entendimiento para esperar en ti, para esperarte a ti, Señor. Oramos por un despertar, por el fuego de Dios, porque la iglesia despierte en justicia, en sabiduría, en santidad, en gozo y en adoración, pero que sobre todo ese fuego no se apague jamás, Señor, sino que ese fuego permanezca para siempre hasta cuando tú nos llames, sino que ese fuego permanezca en las dificultades, en medio del dolor, de la desilusión, en medio de las circunstancias difíciles. Ese fuego no se apague, Señor. Tú manténlo encendido, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Mis hermanos, no sé qué tengas tú que decirle al Señor en esta mañana. Yo sé que has vivido momentos en que tal vez hasta has estado lejos, has estado aislado, te has sentido cansado. Pero si estás aquí hoy es porque el Señor te ha traído, porque Él te anhela. Y no estás solo, el Espíritu Santo está contigo y Él te va a dar lo que necesitas para ser parte de esa iglesia que se prepara, que se atavía para el Señor, que se santifica en su palabra. No oigas más la voz del enemigo. Escucha la voz de Dios que te llama. Él te llama en esta mañana para tomarte entre sus brazos, para consolarte, para confortarte, para mostrarte el plan glorioso que tiene para tu vida, para recordarte sus promesas y su amor. Señor, gracias porque estás aquí. Gracias, Dios de los cielos. Tal vez algunos luchan con su carácter, y hemos de perseverar para tener un carácter más como el de Cristo. Dile, Señor, ayúdame a perseverar en ello. Ayúdame a ser más como tú, Señor. Por favor, Espíritu Santo, por favor, Señor, a no flaquear, a no rendirnos, Dios de los cielos, a no ceder. El Señor, mis hermanos, tiene una corona reservada para ustedes. Que ustedes puedan decir, yo jamás cederé mi corona. No voy a entregar mi corona. Si un día la he de entregar, la voy a entregar a los pies de Cristo. Pero no la voy a ceder porque ha sido un privilegio que Dios ha planeado para mi vida, así que yo seré de los que perseveran hasta el fin. Gracias, amadísimo Jesús, por tu presencia. Gracias por estar aquí. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios.